Buenas tardes ya a todos los presentes en la sala. Con permiso del tribunal voy a proceder a la defensa del trabajo denominado determinación de 15 compuestos hormonales en aguas depuradas usando extracción en fase sólida combinada con cromatografía líquida de ultra resolución con detección de espectrometría de masa. La defensa de este trabajo es necesaria para la obtención de la acreditación de la etapa de investigación del máster del doctorado de gestión costera. El desarrollo del mundo moderno ha tenido un gran impacto sobre el medio ambiente. Actualmente existe infinidad de compuestos que conocemos como contaminantes. Además, en los últimos años han aparecido los denominados contaminantes emergentes. Estos contaminantes, este tipo de compuestos son compuestos que no están regulados como contaminantes, pero son firmes candidatos a estarlo en regulaciones futuras debido a su carácter nocivo y tóxico para el medio. El origen principal de este tipo de compuestos es antropogénico, son compuestos creados por el hombre, aunque existen contaminantes emergentes también de origen natural, y la fuente principal son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Existen diversos grupos de contaminantes emergentes, como pueden ser los retardantes de llama, los fármacos, los productos de cuidado personal o las hormonas, que ha sido el grupo que hemos decidido estudiar para este trabajo. Las hormonas pueden ser divididas en dos grandes grupos, hormonas esteroideas y hormonas no esteroideas. Las hormonas esteroideas son las que presentan el esqueleto que se muestra en la pantalla denominado ciclopentano perhidrofenantreno. Las diferencias entre las distintas hormonas radican en los diferentes radicales que se acoplan a este esqueleto. Además, las hormonas pueden ser divididas en diversos subgrupos como son los estrógenos, los progestágenos, las hormonas adrenocorticales y los andrógenos. Los estrógenos son hormonas femeninas segregadas principalmente en los ovarios y en menor cantidad en las glándulas suprarrenales, y su uso o su consumo se ha visto aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, debido a que se utilizan tanto como medio anticonceptivo como para tratar trastornos de la mujer como puede ser la menopausia. Nosotros hemos elegido cinco estrógenos, de los cuales 4 son esteroideos y 1, el dietilestilbestrol, no lo es. Sin embargo, presenta características y comportamientos muy similares a los de los estrógenos esteroideos, por lo que hemos considerado óptimo incluirlo dentro de este grupo. Los progestágenos son hormonas ligadas al embarazo, aunque aparecen en la mujer también durante otros ciclos, como el ciclo menstrual, y al igual que con el resto de las hormonas, existen tanto naturales, como la progesterona, como sintéticos, en cuyo caso se denominan progestinas. Su uso principal es como anticonceptivo, ya sea solos o ligados a un estrógeno, que es la manera más común de encontrarlos en el mercado. En cuanto a las hormonas adrenocorticales, son hormonas segregadas en las glándulas suprarrenales y controlan funciones básicas del cuerpo, como puede ser el metabolismo de los hidratos de carbono, el balance de sales, la inflamación o el sistema inmunitario. Por ello son ampliamente utilizados como fármacos para tratar alteraciones de dichas funciones. Nosotros hemos elegido la cortisona y la prednisona dentro de este grupo y un metabolito de esta última, la prednisolona. Finalmente, los andrógenos son hormonas masculinas segregadas principalmente en los testículos, que además de su carácter eminentemente hormonal, presentan efectos anabólicos, los cuales no pueden ser separados de los primeros efectos hormonales. Al igual que con el resto de compuestos, existen andrógenos tanto naturales como la testosterona, como sintéticos, como podría ser la boldenona, y además de su uso en medicina tanto animal como humana, se utilizan en ganadería como método de engorde de ganado, por lo cual, junto al resto de compuestos, son susceptibles de llegar al medio. Son susceptibles de llegar al medio a través de las estaciones depuradoras de aguas residuales, pues estas no están diseñadas para la eliminación de estos compuestos. Una vez llegan a las estaciones a través de las aguas de desecho, pueden pasar a través de los diferentes procesos de depuración y salir de la depuradora a través de los efluentes, ya sea en el caso de Canarias al medio marino o en el caso de la Europa continental a los ríos, lagos, etc. En el caso del medio marino, a través de estos emisarios submarinos, pueden llegar a la flora y a la fauna que se concentra alrededor de ellos, afectándoles en mayor o en menor medida. Desde mediados de los años 90 existen estudios que relacionan los vertidos de aguas residuales con concentraciones apreciables de hormonas con cambios en sexos en poblaciones de peces o aumento de ciertos parámetros en el plasma de estas poblaciones.
Por todo ello, los objetivos de este trabajo principalmente son la optimización de una metodología para la determinación de hormonas esteroideas en aguas residuales, así como cuantificar la presencia de estos compuestos en aguas depuradas mediante diferentes tratamientos. Debido a que las concentraciones en las que se encuentran en el medio son concentraciones muy bajas, se hace necesario desarrollar un método de extracción preconcentración que extraiga los analitos de la muestra en la que se encuentran, en este caso en las muestras depuradas, de agua depurada, y los preconcentra hasta una concentración fácilmente medible en los instrumentos de análisis. De todos los métodos existentes nos hemos decantado por la extracción en fase sólida, que es un método que se basa en la retención selectiva de los analitos sobre una fase absorbente y su posterior elusión con un disolvente adecuado. La extracción en fase sólida, o SPE por sus siglas en inglés, presenta las ventajas de una baja manipulación de muestras, un bajo uso de disolventes orgánicos y de proveer de altas preconcentraciones, pues se pasa de volúmenes de muestra de varios centenares de mililitros a volúmenes de unos pocos mililitros. Como método de detección se ha elegido la cromatografía líquida de ultra resolución con detección de espectrometría de masas. La cromatografía líquida de ultra resolución es una mejora de la cromatografía líquida de alta resolución, conocida como HPLC por sus siglas en inglés, que consiste en la utilización de columnas más cortas y a altas presiones, lo cual redunda en tiempos muy cortos de análisis y minimización también del uso de disolventes. Además, la detección por espectrometría de masas es un método ampliamente utilizado desde hace 15 o 20 años y presenta la ventaja de ser un tipo de detección muy selectivo y sensible, especialmente para este tipo de compuestos. En lo que se refiere al proceso experimental, comenzamos optimizando las condiciones cromatográficas y la separación cromatográfica de los compuestos de estudio. Seguidamente se optimizaron todas las variables del proceso de extracción preconcentración. A continuación se determinaron los parámetros analíticos, así como el efecto matriz que podían presentar las muestras. Y por último se aplicó el método optimizado a muestras reales procedentes de 2 estaciones depuradoras de la isla de Gran Canaria. Para la separación cromatográfica se utilizó una columna Acuity BEH de tipo C18 de la marca Waters con un tamaño de partícula de 1,7 micras. Esta columna fue acoplada en un cromatógrafo líquido de ultra resolución con detección de espectrometría de masas, y debido a que la detección se iba a hacer mediante este método, fue necesario optimizar las variables que afectan a la detección, como pueden ser el voltaje del capilar, el flujo del gas de desolvatación, el flujo del gas de cono o la temperatura de la fuente de ionización. Una vez optimizadas todas estas variables, se procedió a la optimización de las fases móviles utilizadas, que son los disolventes que arrastran los compuestos dentro de la columna cromatográfica. Se utilizaron diversas composiciones de fases móviles, siendo las óptimas agua con un 0,1% de amoníaco y metanol. Debido a que todos los compuestos presentan unas características similares, pues todos son esteroideos y presentan la misma estructura, se hizo necesario trabajar en forma de gradiente, comenzando con un 80% de fase acuosa y disminuyendo la cantidad de fase acuosa hasta un 25% en 3,75 minutos. Seguidamente se volvió a las condiciones iniciales y se dejó un leve periodo de estabilización de las condiciones. Así conseguimos la separación de los 15 compuestos de estudio en 6 minutos y medio, lo cual es un tiempo realmente corto para un análisis de este tipo. En cuanto al proceso de extracción preconcentración, se hace necesario optimizar todas las variables que afectan a este método, como pueden ser el tipo de cartucho de SPE, el pH, fuerza iónica y volumen de la muestra, el paso de lavado para la eliminación de interferencias o el volumen de elusión. Para optimizar el tipo de sustrato dentro del cartucho de SPE, se eligieron valores medios del resto de variables y se eligieron diferentes tipos de cartuchos, siendo el óptimo el CPAC C18 de la marca Waters. Para el estudio de pH, fuerza iónica y volumen de muestra se realizó un diseño experimental de 2 elevado a 3, es decir, estas 3 variables a 2 niveles, y se calcularon las correlaciones parciales y bivariadas mediante el programa estadístico SPSS. Una vez analizadas todas estas correlaciones, se comprobó que las mayores se daban entre la fuerza iónica y el volumen de muestra. Por lo tanto, se procedió a realizar un segundo diseño experimental de 3 elevado a 2 en este caso, las 2 variables a 3 niveles, obteniéndose unas superficies de respuesta, como se muestra en la figura, en las que las condiciones óptimas se dieron a 250 mililitros de muestra y una fuerza iónica del 0% de cloruro sódico. Seguidamente se optimizó el paso de lavado, que es un parámetro fundamental para la eliminación de las posibles interferencias que puedan quedar retenidas dentro del cartucho de extracción. Se estudiaron diferentes composiciones de agua
con porcentajes de disolvente orgánico, siendo el óptimo 5 mililitros de agua sin adición de disolvente orgánico. Y finalmente el volumen de elusión, que es el volumen necesario para eluir o extraer los analitos del cartucho de extracción en fase sólida, se evaluó utilizando metanol a diferentes volúmenes, siendo el óptimo 2 mililitros de metanol. Así, al pasar de 250 mililitros de muestra a 2 mililitros de metanol, conseguimos una preconcentración de 125 veces. El resto de parámetros fueron un tipo de cartucho CEPAC C18, una muestra a pH 8 y con un 0% de cloruro sódico y una etapa de lavado de 5 mililitros de metanol. Una vez optimizadas todas estas variables, se procedió a realizar el cálculo de los parámetros analíticos. Debido a que la optimización del proceso de extracción se había realizado únicamente con los compuestos fluorescentes en un cromatógrafo líquido con detección de fluorescencia, se procedió a calcular las recuperaciones del resto de compuestos utilizando ya el detector de espectrometría de masas. Una vez realizadas las recuperaciones, se obtuvieron para todos los compuestos superiores al 80%, lo cual nos indica que es un método bastante satisfactorio para este tipo de compuestos. Las curvas de calibrado fueron curvas de calibrado internas utilizando la matriz que se va a utilizar, en este caso agua depurada, y aplicando todo el método optimizado. La linealidad fue satisfactoria, pues los coeficientes R cuadrado fueron en todo caso superiores a 0,99. Los límites de detección y de cuantificación se evaluaron mediante las relaciones señal-ruido, igualadas estas a 3 y a 10 respectivamente, obteniéndose unos límites de detección realmente bajos, entre 0,04 y 1,63 partes por trillón o nanogramos por litro. Y finalmente se evaluó la repetitividad, que es la capacidad que tiene el método de ser replicado o repetido en el laboratorio. Se realizó de manera intraday, es decir, en un mismo día, utilizando 6 muestras, y en todos los casos las repetitividades fueron inferiores al 13%. En muchos de los casos fueron incluso inferiores al 7%. Por lo tanto, el método desarrollado es un método satisfactorio, robusto, sensible y selectivo. En cuanto al efecto matriz, es un problema muy importante en los análisis que se realizan por cromatografía líquida de ultra resolución con detección de espectrometría de masas cuando ésta se hace con ionización por electrospray, como es nuestro caso. El efecto matriz consiste en que la matriz en la que se encuentran los analitos puede producir un aumento o un decremento de la ionización en la fuente del detector. Por lo tanto, esto produciría un incremento o decremento respectivamente de la señal analítica obtenida. El efecto matriz se evaluó utilizando el algoritmo de Bieno, que es el que tenemos en la pantalla, y se comprobó que para los compuestos de ionización positiva, que serían del 8 al 11, el efecto matriz era bastante inferior, o la supresión iónica era bastante inferior, que los compuestos ionizados positivamente, que serían el resto. Para los compuestos ionizados negativamente, la supresión iónica estuvo en torno al 20%, mientras que para los compuestos ionizados positivamente, esta supresión varió del 60 al 80%. También comprobamos al hacerlo a 2 niveles de concentración, que a niveles de concentración bajos, como podían ser 25 nanogramos litro, el efecto matriz o la supresión iónica era ligeramente inferior que a concentraciones ligeramente más altas, como 150 nanogramos por litro. Una vez evaluado todos estos parámetros, se procedió a aplicar el método a muestras de agua depurada de la isla de Gran Canaria, procedente de 2 estaciones depuradoras que presentaban diferentes métodos de depuración. Una de ellas utilizaba un tratamiento tradicional de lodos activados, mientras que la otra usaba un bioreactor de membrana. Una vez recogidas las muestras, se procedió a acidificarlas en el laboratorio para evitar la actividad bacteriológica y a filtrarlas para eliminar los posibles sólidos en suspensión que pudieran presentar. A continuación se realizó la extracción en fase sólida con los parámetros optimizados y por último se analizaron las muestras mediante el método optimizado de cromatografía líquida de ultra resolución con detección de espectrometría de masas de triple cuadrupolo. Se tomaron muestras tanto en la entrada como en la salida de la depuradora, obteniéndose concentraciones apreciables de las hormonas de estudio únicamente en las muestras de entrada, no detectándose en las muestras de salida. Debido a que las 2 depuradoras presentaban unos caudales similares y recogían el agua de unas poblaciones también similares, las concentraciones de las hormonas detectadas fueron bastante iguales, con excepción de la estrona, que en la depuradora número 2 se detectó a una concentración bastante mayor que en la depuradora número 1. Todos estos compuestos, no obstante, estuvieron por debajo de los 180 nanogramos por litro.
Como conclusiones del trabajo podemos decir que el método desarrollado es de fácil aplicación y bajo consumo en tiempo y reactivo, que además es un método altamente sensible con límites de detección adecuados para la determinación de los compuestos de estudio en muestras de aguas depuradas, y que la aplicación a muestras reales fue satisfactoria, detectándose 5 de los 15 compuestos de estudio en muestras de influente y no detectándose en las muestras del efluente de la depuradora. Finalmente, nos parece un parámetro vital la difusión científica que se puede realizar de los trabajos que realizamos. En mi caso, cuento con diversas participaciones en proyectos, ya sean nacionales, regionales o en convenios con empresas. Actualmente cuento con 4 publicaciones en revistas científicas internacionales, 2 de ellas en el año 2012 y otras 2 en el presente año 2013. Y en cuanto a las contribuciones a congresos, cuento con 6, una en el año 2011, 2 en el año 2012 y 3 en el presente año 2013. Además, el trabajo que se presenta hoy ante el tribunal ya ha sido expuesto en el Congreso Internacional HPLC 2013, celebrado recientemente en Ámsterdam. Muchas gracias por su atención y a continuación me pongo a disposición del tribunal para que me hagan las preguntas que consideren oportunas. El doctor Mayer, ¿qué opina? Bueno, Ray, enhorabuena por la exposición. Gracias. Todo muy clarito, a pesar de que no, desde luego, mi campo no es, desde luego, pero todo muy clarito. Y también, lógicamente, igual que el anterior, ¿no? Todo ello se circunscribe dentro de un equipo de trabajo que efectivamente funciona bien, por lo menos por lo que se ve, dado que en poquito tiempo pues ya tienes bastantes publicaciones en congresos y revistas internacionales. Esto ya es una curiosidad simplemente. Sí. El trabajo metodológicamente es aplicable, por ejemplo, o lo han aplicado otros investigadores que también trabajan en esto. Sí, con este mismo método, y los resultados después son comparables. Exactamente el mismo método, no, siempre uno optimiza y al final tiene unas variables, otras dependiendo también de la matriz, pero sí, más o menos sí se encuentra en lo que se puede encontrar en la bibliografía, más o menos la extracción en fase sólida es un método ampliamente utilizado, lo utilizan muchísimos grupos y sí está dentro de lo normal, por así decirlo, de lo que encuentran otros grupos de investigación utilizando una metodología similar. O sea que tus datos que has obtenido aquí los puedes comparar con otras ciudades. En principio sí se podrían comparar. ¿Y lo has hecho? No, actualmente no. La intención es primero hacer una batida por las estaciones depuradoras de Gran Canaria, ver qué depuradoras presentan los valores más altos y después pues compararlos a estudios. Normalmente las depuradoras son bastante recelosas y se pueden dar muy pocos datos. Entonces en los estudios a veces están las poblaciones a las que pertenecen o no, o simplemente se dice una estimación. Entonces saber el tamaño de la depuradora de un estudio científico a veces es un poco complicado, pero bueno, siempre se supone que es una depuradora de tamaño medio y se podrían comparar los resultados. No, pues sería interesante, por ejemplo, en determinadas sociedades, ¿no? En algún lugar comparar estos datos con lo que pasa en otras ciudades. Sí. Bueno, pues yo felicitarte igualmente. Gracias. Por la exposición, por el trabajo realizado y a tus directores que antes siempre opinó. Y bueno, uniendo lo que estamos hablando, yo tenía algunas curiosidades, ¿no? Empezando por diferencia con Cristina antes. Aquí entiendo, a ver si lo entendí bien, que las estaciones depuradoras sí que son eficaces a la hora de eliminar los compuestos. de retener en las membranas Sí. los estrógenos y tal. En principio se hizo nada más que una primera aplicación en 2 depuradoras. El hecho de que no nos haya salido en esta no implica que el proceso sea o no satisfactorio. Puede ser que simplemente en este muestreo no consiguiéramos o no se detectaran o no hubieran las muestras. Para poder evaluar el proceso de depuración y decir a ciencia cierta que se elimina una cantidad determinada, haría falta hacer un muestreo más amplio en el tiempo. Puntuales, ¿no? Digamos. Exacto, sí, O sea, fue... tú sabías que sí entraba, pero no se correspondía Sí, exactamente. fue una muestra puntual para corroborar que el método era adecuado, y ahora en el futuro la intención es esa, es hacer un
un muestreo más amplio en el tiempo para determinar si realmente las depuradoras están eliminando ese tipo de compuestos mediante los procesos que tienen o si están llegando al medio. Claro, porque desde mi punto de vista, estos compuestos que tú has analizado son todavía más peligrosos que los que... Exacto, sí, sobre todo para los organismos exacto, que están cerca de la... afectan a la sexualidad, sí. Y de hecho ya se ha demostrado incluso en la especie humana, Sí. en tierra, ¿no? Entonces esto sí que es grave, esto Sí. es bastante grave, ¿no? Entonces sí sería importante un poco analizar ese tema, ¿no? Porque la afección a los seres vivos es importantísima, porque son hormonas, claro. Exacto. Hormonas y de todo tipo. Y eso sí que es Sí. bastante grave. La intención de la tesis doctoral es, una vez analizadas en las aguas depuradas, pues seguir un poquito más allá, llegar a los emisarios submarinos, ver si realmente están saliendo estas hormonas a los emisarios y ya más adelante pues medirlos también en organismos, ya sea en algas o en las mismas comunidades de peces que se pueden encontrar cercanas a los emisarios. Bueno, y después ya por último, enlazando con lo que dijo él, que me parece grave, pero bueno, debe ser que es así, que es eso de que no se puede saber que una depuradora pagada con dinero público y que dice qué es lo que hace y qué es lo que no hace, que es eso que no lo entiendo. Normalmente cuesta bastante, ya sobre todo el tema del muestreo. No, sobre todo ya que nos dejen muestrear, ya a veces suele ser un rosario de peticiones y hablar con organismos, claro, porque muchas de ellas están llevadas que a lo mejor por el Consejo Insular o después derivadas a una mancomunidad o a un ayuntamiento, a una empresa, entonces ya son mal y no les interesa que lo sepamos. Y son demasiados eslabones con los que contactar y además pues eso, son compuestos que son, digamos, muy sensacionalistas, de salir en un periódico y de crear un gran revuelo, que realmente estamos hablando de concentraciones muy bajas, de nanogramos litros, son concentraciones que realmente no tendrían por qué afectar, pero claro, son concentraciones que se pueden ir acumulando en el medio y que sí pueden ser un problema. Yo eso lo entiendo, pero José Juan, por ejemplo, yo lo he visto salir en los periódicos diciendo claramente que son concentraciones muy bajas. Sí. El que sepa leer, pues lo entiende. Sí. No creo que haya más nada que decir, ¿no? Sí. Lo que me parece absurdo, a no ser que tengas mala conciencia, claro, a no ser que no estés haciendo lo que debas hacer en la depuradora, que digas que no... Deberían ser públicos todos los datos de la depuradora, pero por desgracia no siempre es así. A ver si yo entendí bien lo que dijiste, como cuando él te pregunta, y en otras ciudades, que en otras partes tampoco lo dicen. O sea, normalmente en los estudios que yo he visto es difícil ver eso, que a lo mejor es porque son revistas muy centradas al ámbito analítico y realmente eso lo dejan un poco más de lado, pero normalmente no te dice una depuradora que trata el agua de tal cantidad de población o de la ciudad de tal. Como mucho eso, una ciudad, pero más o menos, y dentro de una ciudad como ocurre en Las Palmas, pues no solo hay una depuradora, hay varias. Entonces realmente saber qué población está dentro de esa depuradora es bastante complicado. Sí, que es un poco lo que tú dijiste, 2 depuradoras y no dijiste dónde. En el norte, es lo más que podemos decir, en el norte. Vale. Pues nada, enhorabuena. Gracias. Muy bien, ya me toca a mí acabar, o sea, voy a ser muy breve. Hay un detalle ahí que, bueno, es tonto, pero convendría cuando hablas de partes por trillón, por billón, por millón, etcétera. Estos trillones son americanos. No, son nuestros trillones. O sea, de los 10 elevado a menos cuánto. Sería, bueno, están estandarizadas, la verdad es que sí, la parte por billón serían los microgramos por litro y las partes por trillón serían los nanogramos por litro. O sea, que eso, pero son de los europeos, de los de sí. verdad, no esas cosas de los yanquis. Es casi lo único que tengo aquí. Las otras preguntas me las han pisado los anteriores, o sea que pasa siempre. Tienes una errata por ahí que donde pones linearidad, es linealidad, es con L. Bueno. Es que, el inglés a veces juega malas pasadas el inglés. En inglés es linearity, en español es linealidad con L. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias, vamos a deliberar unos minutos y nos veremos dentro de nada. Bueno, perdón, se me había olvidado. Ahora sí querían hablar. No, simplemente queríamos resumir en una intervención la de los dos, ¿no? Bueno, pues tanto Soledad como yo como directores y bueno, todo el grupo, pues queríamos felicitar a Cristina y a Raiko por la exposición y bueno, por lo que dejan comentado. Pero bueno, simplemente recalcar que esto viene a ser, digamos, el primer colofón, ¿no?, de un trabajo de hace ya 2 o 3 años. Empezaron
con el proyecto fin de carrera en el grupo, han seguido con el máster, la tesina de máster y ahora la etapa de acreditación. Estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo de ellos, sin dificultades, más que nada por lo que ustedes han comentado de la depuradora. Hay mucha susceptibilidad, ¿no?, a la hora de dar resultados de la depuradora. Hay algunos trabajos, Raico lo comentaba, algunos trabajos que se publican y ponen el nombre de la depuradora de otras regiones, ¿no?, pero normalmente no se suelen dar, más que nada por esa sensibilidad que existe, porque este tipo de estudios no los hacen normalmente los controles rutinarios de las instituciones ni de las empresas que gestionan las depuradoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí en las islas, pues bueno, tenemos ya ciertas relaciones que nos permiten muestrear, ¿no? Pero ha sido un proceso de confianza mutua, ¿no? No es fácil, pero evidentemente es como decía Raico y Cristina, son unos datos que se van a incorporar, sobre todo en la Directiva Marco Europea, como algunos de los parámetros necesarios, ¿no?, y que se van a exigir para controlar normalmente a la depuradora. Nada, muchas gracias. ¿Teléfono grabado al grupo o esto?